Nuevamente, hermanos y hermanas, estamos aquí en este día, lunes 8 de junio, listos para servir a Dios y a ustedes con estos estudios que les compartimos del folleto de la lección de escuela sabática, que para esta semana ha venido titulado Los Tres Ángeles. Oh, hermanos y hermanas, alístense porque ahora sí, vamos a estudiar el mensaje de los tres ángeles detallado. Mire qué cosa. Hoy será el primer ángel, mañana será el segundo, el miércoles el tercero, para el jueves llegar al clímax del mensaje o al punto culminante del mensaje. No quiero avanzar sin antes pedirle a Ilaisha Palma que nos comparte el versículo de memoria. Adelante. El versículo de memoria para hoy, lunes 8 de junio, se encuentra en 1 de Corintios 15, versículos 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Nuevamente, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Bendiciones. Después de haber oído tan hermoso versículo, hermanos, también quiero dar las gracias por sus oraciones y por su apoyo para que nosotros sigamos haciendo la obra de Dios. Hay una escuela Madison que no avanza en su construcción y por eso no puedo presentar avances. Sí hay algo de avance, pero es muy poco el avance, porque no hay muchas ofrendas. Porque las ofrendas que nos llegan las ocupamos para atender a los enfermos, sin cobrarles los 4,000, 3,000 o 5,000 que cuesta ir a internarse 15 días a un centro de estilo de vida. Hermanos, nosotros no les cobramos nada porque las ofrendas que nos llegan las ocupamos para eso. Y ya no nos quedan para seguir con el proyecto de la escuela tipo Madison, que es la que va a formar los obreros médicos, que es la que inclusive va a ser también una escuela que va a educar, porque a este ministerio le hace falta esa parte, la parte de la educación. Pero en la escuela tipo Madison ahí va a ir todo eso. Va a ir la educación y va a ir la formación de obreros médicos. Será algo sencillo, por supuesto. No será algo sofisticado, pero será con un enfoque misionero. Y para hacer esa escuela tipo Madison necesitamos donantes. Miren que necesitamos personas que manden diezmos para pagar los 6 canales de televisión que predican 24/7 y la radio que predica 24/7 y las plataformas digitales que también predican 24/7. Para eso necesitamos diezmos, pero ofrendas para hacer la obra médica misionera gratis y para construir la escuela tipo Madison. Son miles y miles de dólares los que necesitamos. Gracias a Dios que la obra no ha parado de hacerse. Aunque los recursos son pocos, ahí vamos, despacio. Vamos llevando todo adelante. Pero si más personas se unieran, más personas apoyaran, pues más rápido avanzáramos. A veces me llaman algunos, pastor, ¿y cuándo van a comenzar las clases? Y le digo, todavía no tengo instalaciones. Estoy trabajando con lo de las instalaciones. Y no hay recursos suficientes y por eso no avanzamos rápido. Y yo sé que algunos me han dicho, mire, cuando usted comience, seré la primera alumna, el primer alumno. Yo le digo, sí, pero ahora necesitamos recursos para levantar las estructuras. De manera, hermanos y hermanas, que necesitamos apoyo. Necesitamos diezmos, ofrendas y donaciones para hacer esta obra y por eso le pongo en la pantalla las maneras de cómo usted las puede hacer llegar. Tomen nota de cualquiera de ellas, pero sobre todo el número de teléfono 214-881-4029 o del WhatsApp más 1-214-881-4029. Y ahora dejo que Nisi Herrero nuevamente le salude porque está lista para estudiar juntos la lección. Adelante, Nisi. Así es.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, hermanos. De nuevo es un placer para mí estar con ustedes. Y sí, como el pastor dijo, estoy lista para estudiar. Espero que todos los que nos estén oyendo también lo estén, porque de verdad que son mensajes súper importantes, pero también súper interesantes. Y el Señor nos dará el poder y el entendimiento, la sabiduría para poder comprenderlos y también cumplir esa labor misionera de la cual estuvimos hablando ayer. Bueno, en esta hora entonces vamos a orar antes de comenzar. Acompáñame en oración. Gracias, Señor, por estar con nosotros un día más, por brindarnos otra oportunidad para estudiar tu palabra, para entenderla y para poder compartirla con otros. Señor, en esta hora te pedimos que nos des entendimiento para poder comprender estas verdades. Gracias porque has prometido tu Espíritu Santo para que nos dé exactamente eso y pedimos su presencia con nosotros y también con los que están escuchando y nos están viendo en estos momentos. También te pedimos, Señor, que en nuestros corazones puedas poner más amor para que sintamos esa atracción hacia esas personas que todavía no te conocen y para que podamos compartir estos mensajes, que el amor de Cristo nos constriña a poder impartir estas verdades a otros, porque los amamos tanto que queremos ver que ellos también sean salvos. Gracias por impartirnos estas verdades, gracias por revelarlas a Juan y por dejarlas escritas para que pudiéramos entenderlas en estos últimos días. Acompáñanos en nuestro estudio. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nisi, ¿a quién lleva su mensaje el primer ángel? Bueno, primero vamos a leer lo que dice el primer ángel, porque ahí nos da entonces a quién le lleva el mensaje. Esto se encuentra en Apocalipsis 14:6 y dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, este mensaje iba a ser universal a todos los moradores de la tierra, no importara la nación, la tribu, la lengua o su idioma, o al pueblo al que pertenecieran. Este mensaje iba a ser un mensaje de abarque internacional, universal. Y lo interesante de este mensaje es que usualmente cuando hablamos de los tres ángeles nos enfocamos en cómo eso se llevó a cabo en los Estados Unidos. Y es porque aquí como que fue el escenario mayor, como quien dice. Pero esto también ocurrió en otros países. Y el Señor nos dice en el capítulo 21 del Conflicto de los Siglos algunos de los grupos de personas en el mundo que también recibieron este mensaje y estuvieron estudiando esto mismo que vamos a estudiar hoy. Por ejemplo, había un ex judío en Alemania, el doctor José Wolf, que era de descendencia israelita, quien llegó a la misma conclusión que Guillermo Miller. Guillermo Miller llegó a su conclusión de que Jesús venía pronto en 1818. Este doctor José Wolf llegó a su conclusión en 1821, porque era ahora cristiano, no era ya judío. Y entre 1821 y 1845, este señor visitó Egipto, Etiopía, Eritrea, Palestina, Siria, Irán, Uzbekistán, India, y a judíos y a turcos también les enseñaba acerca de la venida del Señor, que pronto iba a venir, así como Guillermo Miller lo creía. En todos estos lugares él fue misionero, hasta fue vendido como esclavo en un momento, pero este hombre realmente se dedicó a compartir las buenas nuevas de que Jesús iba a venir. Y de nuevo, esto lo vamos a seguir estudiando a través del día de hoy, pero quiero solo darles un poco de ejemplos de cómo esta obra fue realmente universal. También él se encontró con unos árabes en el país de Yemen, que está por al sur oeste de Arabia Saudita, y esos árabes creían que Jesús iba a venir en 1840. Y ahora, ningún misionero había hablado con estos árabes, sino que ellos mismos habían llegado a esa conclusión. También en Asia Central se encontró con algunas personas, algunos sacerdotes de allí, de su religión, que creían que Jesús iba a venir en 1844. Hasta Manuel Lacunza, un jesuita chileno, llegó a la conclusión de que Jesús iba a venir pronto, y aunque murió en 1801, él escribió un libro bajo el nombre Juan
Juan Josafat ben Ezra, para que no lo inculparan a él, dando a conocer lo que él había entendido acerca de la pronta venida de Jesús, y tituló su libro Venida del Mesías en gloria y majestad. Él creía también que Jesús venía pronto, así como Guillermo Miller y José Wolf, y así como muchos otros a través del planeta. Y el libro que él escribió fue traducido al inglés en Inglaterra en 1826, y ahí fue que el movimiento adventista, es decir, el movimiento que esperaba venir a Jesús, inició en Inglaterra. Casi 700 ministros de la Iglesia Anglicana, que es la Iglesia Nacional de Inglaterra, predicaban la pronta venida de Jesús. Y en 1842, Roberto Winter, quien era inglés, pero estaba aquí en los Estados Unidos, regresó a su país para de nuevo predicar acerca de la pronta venida de Jesús. También un señor llamado Bengel en Alemania y un señor llamado Gossen predicó de la pronta venida de Jesús en Suiza y en Francia. Y en Escandinavia, que son los países como de Noruega, por ejemplo, en esos países los predicadores de la pronta venida de Jesús fueron puestos en cárceles, fueron apresados. Así que el Señor permitió que los mismos niños fueran misioneros y que los mismos niños estuvieran predicando. Así que en Escandinavia los que predicaron fueron niños, porque a los niños no los podían apresar. Así que el Señor realmente permitió que esto fuera global, tanto los de Asia Central como los árabes, como en varios lugares de Europa, como en Chile y en Sudamérica en general. Y en el resto de Asia y en África, el Señor permitió que este mensaje fuera de extensión global, así como lo predijo esa profecía de Apocalipsis 14:6. El don de profecía respalda todo lo que Nisi ha dicho al decir lo siguiente. En la profecía del primer mensaje angélico, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo y el vuelo del ángel en medio del cielo. La gran voz con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. Conflicto de los Siglos, página 355. Aquí está presentándose todo lo que Nisi ha mencionado como un movimiento que prácticamente está simbolizado por este primer ángel. Oh, hermanos, este primer ángel, miren ustedes, vuela por en medio del cielo. Es decir, rápido, urgente, visibilidad mundial. Y ya Nisi les ha mostrado los diferentes instrumentos que Dios levantó en diferentes partes del mundo para darle cumplimiento a este mensaje del primer ángel. ¿Por qué? Porque este mensaje no sería local ni escondido, sino que tenía que ser proclamado al mundo entero. Hermanos y hermanas, cuando se le dé volar por en medio del cielo, la idea es de que está el Señor acelerando la advertencia final para la humanidad. Tiene que hacerlo rápido, urgentemente. Oh, mis hermanos, ¿y cuál es el evangelio que predica? El evangelio eterno. Mire que no dice un evangelio nuevo, ni siquiera otro evangelio. Dice el evangelio eterno. ¿Por qué eterno? Porque el plan de salvación, hermanos, no comenzó en Mateo, ni en Belén, ni en la cruz solamente. Pedro dice que Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad, Dios ya había preparado el rescate para la humanidad caída. ¿Y qué cosa es el evangelio? Son buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del perdón, de la reconciliación, de la esperanza y de la victoria en Cristo. Solamente que este evangelio ahora es predicado en el contexto final. Eso significa que el mensaje final al mundo no solamente es juicio, sino que es un último llamado de gracia
a la raza humana. Hermanos y hermanas, el evangelio eterno es para predicarlo. Otra vez, no es para mantenerlo ahí encerrado en las 4 paredes del templo. Ha sido dado para proclamarse. Dios no le ha entregado a la iglesia un mensaje para que solamente lo admire, sino, hermanos, para anunciarlo. Ya leímos ayer de que cómo oirán, dice, sin haber quien les predique. Y hay que predicarle, hermanos, a los moradores de la tierra. ¡Qué cosa! Hermanos y hermanas, a veces vemos a la humanidad enfocada solamente en lo terrenal, pero aún así Dios le sigue llamando, porque mientras haya gracia, habrá llamado. Toda nación, tribu, lengua y pueblo tienen que oír el mensaje. La misión es universal. El evangelio no pertenece a una cultura, a un país, a una raza o a un idioma. Cristo murió por el mundo entero. Entonces el mundo entero tiene que oír las buenas nuevas de salvación. Pero hay algo importante. Y es que antes de hablar de la caída de Babilonia y antes de hablar de la marca de la bestia, Dios presenta primero el evangelio eterno. ¿Por qué? Porque la profecía sin evangelio produce miedo. Pero la profecía con Cristo produce preparación. Su servidor predicó hace unos días un mensaje sobre las copas. Y quedé complacido yo mismo por el hecho de que cuando se juntó con el evangelio, ese mensaje de las copas, quedó tan lleno de esperanza, quedó tan lleno de Cristo, que cualquiera diría, pero no te pongas a predicar de esas copas porque son las copas de la ira de Dios. Pero cuando se mezcló con Cristo, allí se pudo ver, hermanos, que la profecía con Cristo no produce miedo, produce esperanza. Hermanos y hermanas, Apocalipsis 14:6 está revelando que Dios tendrá un pueblo proclamando la verdad, la esperanza, la obediencia y la salvación en Cristo justo antes del fin. No será un mensaje escondido, hermanos. Será mundial, urgente, poderoso. Y el centro del mensaje no será solamente un sistema profético, sino el evangelio eterno de Jesucristo. Así que la pregunta esta mañana no es si conoces el mensaje del primer ángel. La pregunta es si estás proclamando el evangelio eterno que en el mensaje del primer ángel aparece. Hermanos y hermanas, el mismo Dios que vio a Juan, o mejor dicho, el mismo Dios que Juan vio en Apocalipsis y lo comisionó como mensajero, ese mismo Dios está buscando mensajeros hoy para que le llevemos esperanza al mundo que está, hermanos y hermanas, prácticamente yendo a la deriva, yendo a la destrucción, yendo a la perdición. El mundo se está preparando para su momento final. Y cuán importante es que los mensajeros de Dios, como el primer ángel, seamos parte del movimiento y que nos mantengamos, hermanos, activos en la obra. Pero Nisi, ¿cómo llamó el primer ángel la atención hacia Dios como creador? Bueno, primero vamos a leer cuál fue el mensaje del primer ángel y luego vamos a ver otros textos que se unen a ese mensaje para explicarnos un poquito más la respuesta a esta pregunta. Comenzando por Apocalipsis 14:7. Este primer ángel dice a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a hablar de esa parte del juicio en un momentito, pero por ahora
el enfoque es en temer a Dios y darle gloria y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este temer a Dios, como la mayoría de las formas en que se usa en la Biblia, ese temer realmente significa reverenciar. No es un temor de miedo, sino es un temor de respeto, de reverenciarlo como el creador que es, como el ser omnipotente que es sobre todo. Que nos da la vida, que nos da literalmente todo. Sin él no podríamos existir. Entonces, cuando este ángel dice, temed a Dios porque la hora de su juicio ha llegado, no es ténganle miedo a Dios porque acaba de llegar su juicio, no. Es reverencien a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Esta palabra gloria en griego doxa, significa honra, gloria, alabanza. Okay, entonces esta nos está diciendo reverencien a Dios, es decir, adórenle y denle gloria, denle honor, denle alabanzas y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces vemos aquí una relación entre adorar a Dios, reverenciarle, honrarle y su papel como creador. Vemos esa relación que se explica un poco en este primer ángel y vamos a continuar viéndola en los siguientes versículos, que el primero de los cuales es Génesis 1:1, un versículo bastante conocido, pero lo vamos a leer de todas formas y dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, de nuevo, vemos la relación, vemos el rol de Dios como nuestro creador, así como lo indicó el mensaje del primer ángel. Y luego tenemos Efesios 3:9. Efesios 3:9, que dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El enfoque en este versículo, de nuevo, estamos buscando la relación entre Dios y su rol como nuestro creador. Así que en este versículo al final nos dice que Dios creó todas las cosas y en eso nos vamos a centrar, pero de nuevo acordémonos que cuando la Biblia habla de misterios no es de cosas que no pueden ser entendidas, sino de cosas que el Señor quiere revelarnos. Así que en estos 3 versículos vemos cómo el Señor tiene el rol de ser nuestro creador. Y regresando entonces a Apocalipsis 4:7 nos dice que el hecho de que Dios es nuestro creador es el motivo por el cual debemos adorarle. Y esto es importantísimo, porque en ningún momento de la historia dejará Dios de ser nuestro creador. Es decir, en ningún momento de la historia, ni aquí ni en el más allá, debemos dejar de adorar a Dios. ¿Por qué? Simplemente porque Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. Esa es la distinción súper importante que hay entre nosotros y Dios, y es la razón, el motivo por el cual debemos adorarle. No solo porque nos creó, sino porque nos ha creado de nuevo, como nos dice Pablo, que somos nuevas criaturas en Dios. Entonces, Él hizo nuestros cuerpos y también nos ha creado de nuevo. Es decir, es nuestro creador 2 veces y por ende debemos rendirle honor y gloria. Así que el mensaje del primer ángel, aparte de juicio, es que adoremos a Dios, que le reverenciemos. Es un llamado a volver a reconocer de que Dios es nuestro creador, que Él merece toda nuestra honra y nuestra gloria y nuestra alabanza, y que debemos enfocarnos en adorarle a Él. Y lo cual es importante en ese mundo que ya mientras más pasan los años, más se vuelve secular y nos olvidamos de Dios. Entonces, este es un llamado a volver a adorar a Dios, a respetarlo, a reverenciarlo como nuestro creador y como el que nos sigue dando la vida, nos sigue proveyendo, y sigue siendo creador en el sentido de que sigue creando en nosotros una vida nueva, un carácter nuevo para que podamos vivir con Él. Así que en esencia, aparte del juicio, el mensaje del primer ángel es: regresen a adorar a Dios. Si se han alejado, regresen a adorar a Dios porque la hora de su juicio ha llegado.
Así que es el llamado para nosotros a volver a adorar a Dios. Quizás hay algún área en nuestras vidas donde nos hemos olvidado de Dios, hemos olvidado de darle la honra y la gloria en esa área de nuestras vidas, o quizás lo hemos perdido de vista completamente. Así que el mensaje de este primer ángel es: regresen a Dios, regresen a Dios. Él quiere su honra y su gloria, porque Él quiere salvarlos. Interesante. No dice adorada a una institución. No dice adorada una filosofía, ni dice adorada al hombre. Dice adorada a aquel que hizo. Porque, hermanos, la verdadera adoración siempre está conectada con el reconocimiento de quién es Dios. Así que el primer atributo que el mensaje final resalta es el poder creador de Dios. Hermanos y hermanas, el universo no apareció por accidente. No surgió por el azar. No es producto de la evolución. La creación proclama que hay un diseñador eterno detrás de todo, y Él es Dios. Ahora, ¿por qué el primer ángel enfatiza este punto? Porque el conflicto final es un conflicto de adoración. Y la adoración verdadera solo pertenece al Creador. Y Satanás ha estado atacando constantemente ese punto. Por eso lo ve usted que ataca la creación, ataca la autoridad divina, ataca la identidad de Dios como creador. Porque él sabe que si destruye la verdad que tiene que ver con la creación, también va a distorsionar la adoración, la moral, el propósito humano y la autoridad de Dios. De manera, hermanos y hermanas, que el mismo Dios que creó el universo, que creó la luz, que creó la vida, es el Dios que también diseñó el plan de salvación. Hermanos y hermanas, según lo que hemos leído en el libro de Efesios, el Creador y el Redentor son el mismo. El Evangelio eterno no puede separarse, hermanos, del Creador, porque Cristo no solamente vino a salvar, vino a restaurar lo que el pecado destruyó. El que dijo sea la luz en Génesis es el mismo que dice yo soy la luz del mundo. El que creó al hombre en el principio es el mismo que vino a redimirlo en la cruz. Y el primer ángel llama a volver al origen. Dice el primer ángel: vuelvan al Dios que los creó. Reconozcan su autoridad. Denle gloria. Adórenle como creador. Porque cuando el hombre, hermanos, deja de reconocer a Dios como creador, termina adorando el yo, el sistema, el poder, la cultura o la criatura antes que al creador. Hermanos, el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas nos dicen que eso está allí porque Dios los hizo. Dios los creó. Y por eso el cuarto mandamiento, que habla de guardar el santo sábado, presenta como una obra que fue hecha en 6 días y por la cual Dios descansó el sábado y que también nosotros debemos hacerlo. De manera que el mensaje del primer ángel dirige al mundo nuevamente hacia la creación, hacia la autoridad divina y hacia la verdadera adoración. Hermanos, muchos quieren a Cristo solamente como su Salvador, pero no como su Creador y Señor. Pero el primer ángel anuncia hoy: no puede haber verdadera adoración sin reconocer la autoridad del Creador. Así entonces, usted puede mirar que desde el punto de vista escatológico o de eventos finales, el conflicto no será solamente político, ni económico, ni social, sino sobre algo que tiene que ver con la adoración. Será un conflicto sobre quién merece adoración. Y el primer ángel levanta la voz al mundo y dice: adoren a aquel que hizo. Oh, hermanos y hermanas, ¿usted está adorando al Señor como su creador? Lo adora todos los días, pero con especial, énfasis en el día santo del Señor. Hermanos,
Adorar a Dios también va acompañado de rendirle nuestra vida, entregarle el corazón, poner a su disposición nuestra voluntad y darle gloria en todo. El mensaje final del cielo comienza exactamente allí, llamando a un mundo rebelde a volver al Creador eterno. Pero Nisi, comenta por favor cómo el movimiento adventista incorporó este mensaje del primer ángel y del juicio en su predicación sobre la inminente venida de Cristo. Para esto vamos a visitar varios pasajes bíblicos, empezando por el libro de Daniel, que es el libro gemelo de Apocalipsis. Así que vayamos primero al libro de Daniel, vamos a ir al capítulo 7 y vamos a ver los versículos 26 y 27. Y dicen así: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, con estos versículos podemos ver, se sentará el juez y luego le quitará su dominio. Ese dominio es del cuerno pequeño que encontramos en Daniel 7:25. Así que se sentará el juez y le quitará el dominio a ese cuerno pequeño que hemos identificado como el papado, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que, así como el pastor explicó en el día de ayer, estos santos son personas que han aceptado a Jesús y han permitido que la verdad y el Espíritu Santo los santifique por completo, hasta el punto que ellos revelen el carácter de Jesús en sus vidas por completo. Así que, en otras palabras, serán los que serán salvos. Así que aquí vemos que se sentará el juez, le quitará el dominio al papado y le dará ese dominio entonces sobre la tierra a los salvos, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, con estos versículos podemos ver que hay una estrecha relación entre el juez dándole entonces el reino a los santos, que es reino eterno, y sabemos que será en esta tierra. El Señor va a establecer su reino en esta tierra, en la tierra nueva. Así que con estos versículos podemos más o menos entender el punto de vista de todos esos hombres que mencioné en el punto anterior. Todos ellos estaban predicando de la pronta venida de Jesús. Y el ángel de Apocalipsis 1 habla de juicio. Aquí también hablamos de un juez, y la obra de este juez es quitarle el dominio al papado y dárselo a los salvos. Entonces ellos entendían que este juicio significaría que Cristo iba a venir, iba a destruir todos los poderes apóstatas religiosos y le iba entonces a entregar el reino de la tierra nueva a los salvos. Es decir, ellos interpretaban que juicio era que Jesús iba a venir aquí a la tierra. Por eso vemos estos versículos de Daniel 7. Ahora vamos a ver otra razón por la cual ellos creen esto. En Daniel 8:14, ¿qué nos dice? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya estudiamos esto a fondo hace algunas semanas, así que si hay que darle un repasito, adelante. Pero en la conclusión de estos 2300 días, originalmente se pensaba que iba a ser en algún momento hacia finales del año 1843 o en la primavera de 1844. Así que ellos entendían que Jesús iba a venir a finales de 1843 o en la primavera, la primera parte de 1844, y veremos mañana qué realmente ocurrió. Así que eso es lo que ellos entendieron por Daniel 8:14, fijando la fecha de inicio en el año 457, pero al inicio del año. Y mañana veremos también un poquito más acerca de eso. Y por último, vamos a revisar los versículos que se encuentran en Hechos 17, versos 30 al 31, y dicen así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí, Pablo está diciendo que Dios va a tener un juicio y que Él está mandando a todos los hombres en todos los lugares a que se arrepientan, ¿okay? Para que estén listos para este juicio. Y que hay un día en el cual Él empezará a juzgar por medio de aquel varón a quien designó, es decir, por medio de Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Parte de la obra que Jesús está haciendo después de su resurrección en el cielo es hacer esta obra de juicio. Y con estos versículos lo que quiero resaltar es que en el movimiento adventista que comenzó en los Estados Unidos en 1831, cuando Guillermo Miller por primera vez empezó a predicar que Jesús venía pronto, y empezó a predicar acerca de Daniel 8:14 y de los otros versículos de Daniel que vimos. En 1831, él empezó a predicar acerca de estas cosas y su propósito era que, como dice el versículo 30, que todos los hombres en todo lugar se arrepintieran. Su propósito era que todo el mundo estuviera listo, porque acuérdense que ellos interpretaban que el juicio era que Jesús iba a venir a la tierra. Entonces, ellos estaban diciendo a todo el mundo, prepárense porque ya viene Jesús. Arrepiéntanse porque ya viene Jesús. Así como Juan el Bautista estaba predicando a los judíos diciendo prepárense que ya viene Jesús, Guillermo Miller y todos sus otros compañeros, tanto en Estados Unidos como los otros que nunca habían oído de Guillermo Miller, pero al mismo tiempo estaban predicando la misma cosa en otras partes del mundo, todos ellos estaban diciendo prepárense y arrepiéntense porque Jesús viene pronto. Y pronto como en algunos 10 o 15 años. Así que era un mensaje urgente. De arrepentimiento que trajo mucha reforma. Y nosotros ahora entendemos esto un poco diferente, y lo iremos viendo ya más en el día de mañana, pero para ellos el juicio era que Jesús iba a venir a la tierra ya a ejecutar, a repartirle a cada uno su recompensa según sea su obra. Así que así fue como el movimiento adventista, especialmente aquí en los Estados Unidos, incorporó el mensaje del primer ángel. Era un llamamiento a que todos adoraran a Dios, tanto los impíos como los religiosos, que todos empezaran a adorar a Dios de verdad, que se arrepintieran porque ya muy pronto Jesús iba a venir y iba a darle a cada uno su recompensa según fueran sus obras. Así que así fue como se incorporó este mensaje del primer ángel en el movimiento adventista que en los Estados Unidos inició en 1831. Así que en los Estados Unidos el mensaje del primer ángel se predicó por primera vez y se ha estado predicando desde ese entonces en 1831. Y el don de profecía lo va ahora a confirmar. Dice así: a Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. Donde quiera que hubieran penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. El testimonio de las profecías que parecían señalar la fecha de la venida de Cristo para la primavera de 1844 se arraigó profundamente en la mente del pueblo. Al pasar de un estado a otro, el mensaje despertaba vivo interés por todas partes. Muchos estaban convencidos de que los argumentos de los pasajes proféticos eran correctos y, sacrificando el orgullo de la opinión propia, aceptaban alegremente la verdad. Algunos ministros dejaron también a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios, y con ellos sus mismos sueldos y sus iglesias, y se pusieron a proclamar la venida de Jesús. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso la proclamación de este fue confiada en gran parte a humildes laicos. La condición de una iglesia impía y de un mundo sumergido en la maldad
oprimía el alma de los verdaderos centinelas que sufrían voluntariamente trabajos y privaciones para invitar a los hombres a arrepentirse para salvarse. A pesar de la oposición de Satanás, la obra siguió adelante y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos miles. Creo que es un dato histórico que nosotros vemos acá que revela ese anhelo que tenían de ver a Jesús los mileritas. Se ve que estos estaban de verdad queriendo ver a Jesús y estaban, hermanos, contentos de la fecha cuando ellos lo esperarían. Pero miren ustedes cómo el anhelo que tenían lo transmitieron, lo compartieron. Donde quiera iban, de estado a estado, era una efervescencia, era un entusiasmo. Oh, hermanos, yo me llamo adventista y la mayoría de personas que me siguen son adventistas. Pero ¿cómo está nuestro anhelo por ver a Jesús? Estamos como los mileritas con nuestro corazón ardiendo de deseo de ver a Jesús. Y ese mismo ardor nos lleva a proclamar, nos lleva a predicar, nos lleva a ir de lugar en lugar, llevando el mensaje. Sería bueno examinarnos, porque si no le estamos diciendo a nadie de nuestro anhelo, si no le estamos diciendo a nadie que se prepare para ese encuentro glorioso con el Señor, entonces, hermanos, es una señal de que algo mal está en nosotros. Necesitamos que se despierte, hermanos, otra vez el espíritu de proclamación del mensaje del advenimiento de Cristo. Oh, hermanos, aquí nosotros vemos cómo estos mileritas dice que proclamaron el mensaje y la verdad fue aceptada por miles. Bueno, hermanos, pero de todos los textos que leyó Nisi, yo quiero destacar una frase que me gustó. Y es la que dice que el reino será dado a los santos. Porque yo veo ahí, hermanos, una promesa poderosa. Miren, los reinos humanos van a caer. Los reinos humanos se corrompen. Los reinos humanos desaparecen. Pero el reino de Dios será eterno. Y dice que será dado al pueblo de los santos del Altísimo. No a los poderosos de este mundo, no a los orgullosos, no a Babilonia, sino a un pueblo fiel que ha permanecido siendo fiel con Dios. Hermanos y hermanas, hoy el Señor nos está revelando cosas maravillosas sobre lo que estuvo involucrado en esa proclamación también del mensaje, del juicio que hicieron los mileritas, que decían que vendría en 1844 con la venida del Señor. Hermanos, mientras la tierra sigue aquí en este mundo de pecado, hundiéndose cada vez más en el mismo, mientras la tierra está entretenida, mientras la tierra corre detrás del pecado, Daniel está revelando, hermanos, que en el cielo se está llevando a cabo una obra y es la del juicio investigador. El santuario celestial no está vacío. Ahí está Cristo ministrando como nuestro sumo sacerdote. Oh, mis hermanos, ahora nos corresponde hacer una decisión y es arrepentirnos. Pablo le dijo a los atenienses que se arrepintieran y nosotros también debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Miren que los atenienses estaban llenos de filosofía, idolatría, de intelectualismo humano, pero Pablo les dice, Dios ha establecido un día de juicio y por lo tanto manda que se arrepientan. Hermanos, el juicio se está llevando a cabo en el cielo
el juicio investigador. Y el juicio no es solamente una amenaza, es un llamado al arrepentimiento. Antes del juicio, Dios está llamando. Antes del cierre de la gracia, Dios está diciendo, todavía tengo misericordia. Antes de la sentencia final, hermanos, Cristo todavía extiende su gracia. Aquí nosotros hemos leído que Dios juzgará al mundo con justicia. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de injusticia, de corrupción, de violencia, de opresión, de mentira. Y Pablo dice, viene un juicio justo. Los tribunales humanos, mis hermanos, aquí en la tierra fallan, los gobiernos fallan, los sistemas humanos fallan, pero el juicio de Dios, ese no falla. Así que Daniel 7 nos mostró el tribunal celestial. Daniel 8, la purificación del santuario y la obra de juicio. Y Hechos 17, el llamado urgente al arrepentimiento antes del juicio. El mensaje central de todo esto, mis hermanos, es que la historia humana se dirige hacia un juicio divino. Pero ese juicio no fue dado para producir desesperación, sino preparación. Porque el mismo Cristo que será juez todavía es nuestro Salvador e intercesor. Y por lo tanto, podemos venir a Él. Hoy, la gente nos oye hablar de un juicio que se está llevando a cabo en el cielo y que en cualquier momento se puede acabar y la gracia se va a cerrar. Y algunos se burlan. Algunos no creen. Pero hermanos, llegará el día cuando daremos cuenta todo, dice la Biblia. Ya hemos leído, el juez se sentó. Y al mismo tiempo el Evangelio dice, arrepentíos. Así que no le pregunto a usted cuándo va a venir el juicio, sino que más bien le pregunto si está preparado para cuando venga. Es decir, tomen su nombre para ser juzgado. Hermanos y hermanas, el juicio que viene va a revelar lo que realmente somos, si pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores o no. Así hoy, en el mensaje del primer ángel, el Señor nos ha hecho saber sobre la importancia de seguirlo proclamando con el mismo entusiasmo de los mileritas y con el anhelo de ver a Cristo y de adorarlo siempre como nuestro Creador. Oremos para que podamos corresponder a ese propósito del mensaje del primer ángel. Oremos. Padre nuestro que esté en los cielos, nuevamente usted nos está hablando y nos está haciendo saber cómo hay un mensaje urgente que debe llevarse por todas partes, un mensaje mundial, un mensaje que tiene que ver con su pronto regreso. Señor, le rogamos que esa nota tónica, como es la segunda venida de Cristo, la demos por todas partes, que tengamos el anhelo y el entusiasmo de querer vernos contigo, de querer ver tu rostro, de querer contemplarte, y eso nos lleve a vivir de una manera piadosa, de una manera temerosa, y hacerlo recto delante de tus ojos siempre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela.